la apostasía una señal de los tiempos del fin. Para ello hay muchas referencias bíblicas, pero vamos a tomar primero, vamos a leer 2 Timoteo 4:1 hasta el 4. Estas palabras son dichas por el apóstol Pablo. El apóstol, siervo del Señor, ya estaba cerca de irse con el Señor. Él mismo lo dice. Y encarga al joven pastor Timoteo qué debía hacer como pastor. ¿Cuál era su prioridad? Le está diciendo Pablo, tu prioridad es proclamar la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 Timoteo 4:1 al 4. Mira lo que dice la Escritura. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí viene la razón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 1 Timoteo 4:1, el mismo Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Palabras tremendas. Estas son palabras de Dios, hermanos. Son palabras dadas por el Espíritu Santo al hombre de Dios, Pablo, el apóstol de los gentiles, escogido por el Señor para llevar la palabra del Señor a los gentiles. Nosotros partimos del principio de que toda la Escritura es inspirada por Dios, como el mismo Pablo y los demás apóstoles lo dijeron, y el mismo Señor Jesucristo. Y es en ella que basamos las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Es necesario que cada creyente conozca y afiance su fe en las doctrinas bíblicas. Esta es una enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo y también sus santos apóstoles. Esto significa que es urgente y esencial que pongamos atención a esta amonestación, porque hoy más que nunca el enemigo está ejerciendo todo tipo de presiones para que los creyentes aceptemos sus atajos perversos y nos apartemos de la doctrina verdadera basado en la Santa Escritura. Ciertamente que estamos en últimos tiempos. Todos lo sabemos, la gente, aún hasta los que no creen en la Biblia, aún los escépticos, dicen en algunos de sus comentarios, estamos en los últimos tiempos. Las señales nos dicen eso. Estamos viviendo tiempos de mucha angustia, tal como lo predijo nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, en Mateo 24 y Lucas 21. La naturaleza misma parece que se está rebelando en contra de la raza humana. Esto es tremendo. En estos días hemos visto cómo volcanes en varias partes del mundo están reactivándose y causando mucho dolor. Por ejemplo, de la noticia, creo que muchos de ustedes saben, lo que pasó en Indonesia. Causó un tremendo desastre en ese país. ¿Qué será esto? Algunos dicen que es el calentamiento y que es a causa de la contaminación del ambiente. Bueno, eso tiene parte de la verdad, pero no es toda la verdad. La causa real de estas situaciones que estamos viviendo y que la naturaleza se está volviendo como en contra del ser humano es el pecado de los seres humanos. El pecado del hombre no solo le afecta a sí mismo, afecta también las leyes de la naturaleza. Por esa razón la creación gime por la liberación de los hijos de Dios. Porque cuando eso suceda, ella misma
será liberada de la esclavitud a la que fue sometida a causa del pecado del hombre. Pero hay una pandemia, además de todas esas calamidades que estamos viendo, observando y experimentando, como la pandemia, por ejemplo, pero hay una pandemia más espantosa en nuestro tiempo. Más espantosa que las que se están prediciendo ya, porque están prediciendo otras pandemias más fuertes. Pero hay una pandemia tremenda. Es una pandemia que se está moviendo sutilmente y que llega a la gente sin que se dé cuenta de lo peligroso que es esta pandemia. ¿Cuál es esa pandemia espantosa? Es la pandemia de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Para aquellos hermanos que son nuevos en la fe. Apostasía es abandono premeditado y consciente de la fe cristiana. Así lo definen algunos léxicos teológicos. ¿Por qué está aumentando la apostasía en nuestros días? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Bueno, la primera razón que puedo mencionar hoy es que la venida de nuestro Señor Jesús está más cerca que nunca. Esta doctrina está siendo atacada en forma feroz y perversa. En esta guerra se ha unido todo el sistema global y sus aliados. Entre ellos están los medios de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, las películas, los juegos de computadora, la música, las modas, la misma pandemia, etc. Todo eso se ha unido como un gran ejército en contra de la doctrina bíblica, especialmente con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ante esto, el creyente sincero debe estar firme en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una doctrina verdadera porque es la promesa de Dios. El creyente debe estar claro, nosotros estamos claros y ¿qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos el traslado de la iglesia, el rapto de la iglesia, ¿ve? O el arrebatamiento de la iglesia. Tiene que ser antes de la gran tribulación, porque la gran tribulación será terrible, un dolor que espera a la humanidad y pensamos que según estamos viendo el movimiento global, estamos viendo que esto está muy cerca. De manera que nosotros esperamos que la iglesia sea sacada de este mundo porque así está prometido por las palabras del Señor Jesucristo y también de los santos apóstoles, especialmente el apóstol Pablo. Hoy los herejes, por ejemplo, los enemigos de las doctrinas bíblicas, son atrevidos. Los falsos profetas y los falsos maestros y falsos pastores son muy atrevidos. Ellos son abusivos a los hermanos ingenuos, a los que no están bien instruidos, los tratan de embaucar, de engañar de una manera u otra. Son atrevidos e irrespetuosos porque les impulsa un espíritu del mal, o sea, un demonio. Por eso dice Pablo que en estos días la gente iba a escuchar, poner más atención a las doctrinas de los demonios. Y por esa razón vemos a falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, que son atrevidos, irrespetuosos e irreverentes. ¿Por qué? Porque no son ellos solos, sino que les impulsa el espíritu del mal, enemigo de la doctrina de Jesucristo. Por esa razón, los creyentes verdaderos no debemos ser movidos de nuestra fe. No debemos ser turbados, como dice Juan 14. No se deje perturbar ni por palabras bonitas, ni palabrería de locuaces que para engañar emplean palabras rebuscadas en sus discursos, que son para mí que son discursos como de mercenarios evangélicos. Tampoco hay que dejarse engañar por supuestas revelaciones o sueños o de trasnochados. No, hermanos, nuestra base de la doctrina
No es revelaciones, no son sueños, nada de esas cosas, que alguien se murió y que vino a decir cosas raras, de hermanos míos. La base para la doctrina cristiana es la Santa Biblia, la palabra de Dios. No hay otras revelaciones, no hay otras cuestiones de visiones o revelaciones. Solo hay una, la Biblia, la palabra de Dios. Y toda revelación que supuestamente recibe alguien debe de ser sopesada, de medida con la palabra del Señor. Tengamos mucho cuidado. Recordemos que el anticristo vendrá a este mundo. Recordemos, el Señor Jesús viene en gloria a reinar a la tierra, pero Él vendrá cuando haya pasado la gran tribulación. El anticristo entonces vendrá antes. Así está escrito en la palabra de Dios. Recordemos eso, la palabra divina es verdadera. Antes de la segunda venida de Jesucristo vendrá la tribulación tremenda y el anticristo tendrá el control del mundo entero. ¿Ve? Pero la iglesia ha sido raptada antes, es decir, antes de la gran tribulación. Y es que hay que tomar en cuenta que los acontecimientos actuales nos dicen con claridad que se está preparando el escenario para la aparición del hombre de pecado. Eso está clarísimo. Esto lo vemos, por ejemplo, en las alianzas de las ideologías, la acomodación de las leyes de los países a una agenda determinada. La eliminación de las fronteras, por ejemplo, que se está propagando eso, la propagación de la mentira como verdad, la aceptación de la inmoralidad como normal, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, todas esas fuerzas están aliadas con un solo objetivo, y es perturbar a los creyentes, hacerles perder la esperanza de la segunda venida del Señor o el traslado de la iglesia. Por eso hay un montón de falsos predicadores y falsos maestros que están explicando cosas torcidas y perturbando la segunda venida del Señor o el traslado de la iglesia. Algunos dicen, por ejemplo, no hay traslado de la iglesia, Jesucristo no va a venir, o ya vino, cosas así. No hay que dejarte perturbar. Nosotros esperamos el glorioso traslado de la iglesia, que será en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos serán transformados también en un abrir y cerrar de ojos, vueltos inmortales y llevados a la presencia del Señor. Y esto quiero dejarlo clarito. La iglesia será raptada antes de la gran tribulación. La apostasía es sustentada por espíritus demoníacos. Por eso tiene mucha influencia, mucha fuerza y muchedumbre de métodos para engañar, desviar y perturbar la fe de los verdaderos creyentes. Es muy peligroso dar crédito a los falsos profetas. Cuidadito. La intención de los falsos profetas es influenciar a los cristianos para que abandonen la doctrina bíblica. Por esa causa, muchos creyentes abandonan su iglesia en búsqueda de la doctrina que les agrada. Son los cristianos descuidados los que son presa fácil de los falsos maestros. Fíjese bien esto. El que desprecia la sana enseñanza, dijo un erudito llamado Bengel, el que desprecia la sana enseñanza, dijo este erudito, deja a los maestros sanos. Buscan instructores parecidos a ellos mismos. Esas no son palabras mías, son de un erudito. ¿Ve? Lo repito. El que desprecia la sana enseñanza deja a los maestros sanos. Busca instructores parecidos a ellos mismos. Es una cosa muy fuerte esta, pero es la pura verdad. El creyente debe de estar atento, debe saber escuchar y no decir amén a todo. Escudriñe. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado espíritu de discernimiento, pero ese espíritu de discernimiento no se va a pulir si no estamos apegados a las Escrituras, leyendo las Escrituras y rogando en oración. Ha llegado el tiempo en que hay que saber discernir entre la verdad y el error.
Esto traerá consecuencias tremendas para el creyente que cree firmemente en la Biblia. Le voy a decir de otra manera. Toda persona, todo cristiano auténtico que se consagra al Señor y cree de corazón en las doctrinas bíblicas y basa su fe en la doctrina bíblica, en una sana interpretación de la Biblia, va a tener consecuencias tremendas, porque va a haber gente, aún supuestos cristianos, que lo van a odiar y lo van a malinterpretar o la van a calumniar. Repito, esto va a traer consecuencias, pero no importa, como dijo el apóstol Pablo. Todo el que quiere vivir una vida piadosa, dijo, padecerá persecución. Así es la verdad. Esto es así. ¿Por qué razón? ¿Por qué es así esto? Que es contra la razón, contra el sentido común. Pero así es. Es sencillo. Porque los que tienen comezón de oír, solo quieren oír lo que les agrada. No resisten el resonar de la doctrina de la Biblia. No, eso no lo resisten. El oído no tolera lo que se oponga a las concupiscencias de los hombres, dice el comentario exegético y explicativo, comentando este versículo. El oído no tolera lo que se oponga a las concupiscencias de los hombres. En la realidad esa. El que se aparta de la verdad, hermanos míos, se vuelve en contra de aquel que la proclama. Fíjese bien esto. Cuando un creyente se desvía de la verdad, se vuelve enemigo del que proclama la verdad. Si un predicador quiere ser popular, tiene que predicar lo que la gente quiere escuchar o quiere oír. Pero si quiere ser un siervo de Dios, debe predicar lo que Dios ha dicho en su santa palabra, la Biblia. ¿Por qué razón? Porque solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón perverso y cambiarlo por un corazón nuevo, capaz de percibir y oír, saborear las palabras del Señor. Los falsos pastores y maestros son peligrosos porque son inspirados por el mismo diablo, la Biblia lo dice. Por esa razón los creyentes verdaderos deben ser muy cautelosos con lo que escuchan. Toda enseñanza que contradice la palabra de Dios proviene de los demonios, así dice Pablo, claramente. Lo que hace peligroso, o otra cosa que hace peligroso a la falsa enseñanza, a la apostasía, es la enseñanza de los falsos maestros que presentan la mentira como si fuera verdad. O sea que son tan audaces, persuasivos, y convencen a los ingenuos con argumentos raros que dicen medias verdades, medias verdades, le dicen a las personas con palabras bonitas y la gente se pone entusiasmada y no se dan cuenta que están tragándose un cebo que lleva un anzuelo para romperles la vida espiritual. Los falsos predicadores no les importa el daño que se causan a sí mismos, no les importa. No les importa el daño que causan a otras personas. ¿Por qué? Porque han perdido la sensibilidad moral. Cuando una persona pierde la sensibilidad moral, puede hacer cualquier cosa, cometer cualquier pecado y para él tranquilo. Por eso estas personas, como pierden la conciencia, se endurece su conciencia, pierden el sentimiento moral o el sentido moral, entonces ellos hacen lo que quieren, creen lo que quieren, predican lo que quieren, porque ellos no están conscientes de la gracia divina del Espíritu de Dios en sus corazones. Por eso mismo practican estos tipos de personas el pecado sin ninguna vergüenza y no toman en cuenta en nada lo que dice la Biblia. Vemos predicadores que están en el púlpito, por ejemplo, supuestamente ungidos, y hacen esto, hacen lo otro, pero allá en oscura están haciendo cosas muy terribles. Y por esa razón son terreno fértil para la herejía, para las falsas enseñanzas. O sea, como dice la palabra de Dios, que son hombres corruptos de entendimiento porque han echado al Espíritu Santo de sus vidas con sus malos actos y sus malas actitudes. ¿Cuál es la vacuna? Por decirlo así, ¿cuál es la vacuna en contra de la apostasía? Bueno, el antídoto en contra de la apostasía es la predicación bíblica.
Por eso es que el apóstol Pablo dice, te encargo encarecidamente delante del Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, te escuchen o dejen de escuchar, predica la palabra, porque esto es el remedio en contra de la apostasía. Este es un mandato claro del Espíritu Santo, el juez del universo, el Todopoderoso, nos ha dicho que prediquemos la palabra. Todo ministro de Jesucristo debe cumplir el mandato de predicar la palabra en la presencia de Dios. Esto implica, amados hermanos predicadores y algún predicador que me está escuchando, esto implica que la predicación del Evangelio no es para agradar o entretener a la gente. El Dios vivo está mirando lo que predicamos. No solo el contenido de nuestra predicación está siendo vista por el Señor. También examina el motivo de nuestra predicación. Solo la palabra de Dios es capaz de traspasar las fronteras del espíritu y el alma del ser humano, según Hebreos 4:12. Solo la palabra de Dios puede quebrantar las piedras y hacerlas sensibles a la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina el alma y purifica el corazón. Por la palabra de Dios fue creado el universo con toda su extensión y misteriosa belleza. El poder de la palabra de Dios es majestuoso y creativo. Por su santa palabra nosotros somos regenerados y somos santificados. Por eso hay que predicar la palabra, porque es el remedio en contra de la apostasía. ¿Por qué debemos predicar entonces la Biblia en estos tiempos difíciles? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos comunes y corrientes. Nuestra lucha es contra las fuerzas infernales del demonio. Pero nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios, capaces de destruir fortalezas y demoníacas y derribar argumentos en contra de la ciencia de Dios. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4 y 5. Otra razón para la predicación bíblica es porque la gente en estos tiempos tiene tendencia a escuchar lo demoníaco. El Espíritu Santo nos ordena a sus siervos así: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Esto dice el apóstol Pablo. En conclusión, Dios no deja en tinieblas a su pueblo. Nuestro Dios nos advirtió que en estos últimos tiempos las falsas enseñanzas abundarían y que serían atrevidos y que muchos serían engañados. Esta es una de las grandes señales que la segunda venida de nuestro Señor Jesús está más cerca que nunca. Por lo tanto, no durmamos como los demás y seamos sobrios. Pongamos atención a los verdaderos profetas de Dios que predican la sana doctrina y viven conforme a ella. No digamos amén a todo. Examinemos lo que oímos a la luz de la Santa Biblia. Oigamos al hermano Juan cómo nos aconseja. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 1 Juan 4:1. Amén.